Muy buenas tardes. El Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California y el Centro Cultural Tijuana de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal les dan la más cordial bienvenida a el inicio del ciclo de conferencias este 2022 que organizamos en conjunto. Este ciclo, Historia de Baja California, inicia el día de hoy con la participación del doctor Ramiro Jaimes Martínez con la conferencia Mega Iglesia, la forma social de las instituciones evangélicas en el campo religioso mexicano 1980-2021. El doctor Ramiro Jaimes es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en estudios regionales por el Colegio de la Frontera Norte, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, líder y miembro del Cuerpo Académico Historia y Sociedad, miembro de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México. Sus líneas de investigación son cambio religioso y procesos sociales en la frontera noroeste de México, formación del campo religioso en el noroeste de México e historia social y género en América Latina. Es autor del libro La paradoja neopentecostal, secularización y movimientos evangélicos en el campo religioso de la Baja California, publicado en el 2019, y es editor junto con el doctor David Piñera del libro Experiencias Universitarias, memoria escrita sobre la Universidad Autónoma de Baja California, 1950-2000, publicado en el 2020. Y también junto con Rogelio Ruiz coordinó la obra Atisbos de Nación y Memoria desde la Historia y los Estudios Culturales, publicado en el 2017. También es autor único y coautor de diversos artículos en revistas indexadas y de capítulos del libro. Y bueno, sin mayor preámbulo, doctor Jaimes, agradecemos que usted dé inicio a este ciclo, 2022. Muchísimas gracias. Y pues le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, Carlos. Yo también agradezco a SECUT la invitación, a las autoridades del Centro Cultural Tijuana, a ti, a la coordinadora del ciclo de conferencias del instituto, la doctora Pilar Rey. Pues muchas gracias. Me congratulo grandemente de ser el primero de los investigadores que abren el ciclo. Espero que este tema sea comprensible y del agrado del público en general, no solamente de los especialistas en el fenómeno religioso o en la historia religiosa. Como bien dices, el tema se trata sobre las megaiglesias o la megaiglesia, y la idea es, de la plática, pues analizar qué son, tratar de definir con una mayor profundidad qué podemos entender por media iglesia, y también analizar dos casos de media iglesia y cuál es la importancia de estas organizaciones en la sociedad mexicana. En la imagen que ustedes pueden ver, hay dos mega iglesias. Está la Iglesia Evangélica San Pablo de Tijuana, la famosa Iglesia Rosita, que pueden ver en la parte inferior derecha, y su auditorio ubicado en el Libramiento. Ahí está llamado El Monte primero y después Central, San Pablo Central. Y la otra iglesia está ubicada en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite. Y aquí podemos ver también la capilla del seminario que utilizaron prácticamente desde la década de los 70 y su campus reciente, adquirido en 2008. Bueno, en 2008 empezaron las construcciones en la zona Esmeralda del Estado de México. Elegí estas dos iglesias porque las dos tienen o son un ejemplo excelente del vínculo entre las iglesias protestantes históricas y las nuevas megaiglesias o más recientes tendencias de las megaiglesias. Son dos iglesias que surgen de las denominaciones, una de la Bautista, e incluso sigue dentro de la Convención Bautista de México, y otra de la Iglesia Metodista de México,
la San Pablo sí rompe con esa denominación y es una iglesia autónoma. Esta cuestión de la autonomía es una de las características más interesantes y por eso es bueno ver estos dos casos, porque Primera Iglesia Bautista de Satélite, vamos a llamarle PIBS para abreviar, aunque no rompe con su denominación legalmente y formalmente, sí su participación dentro de la convención es muy separada, ¿no? Es algo muy autónoma dentro de la convención, como generalmente son todas las iglesias bautistas de esa organización. Muy bien, entonces la idea es pues reflexionar sobre el impacto, la importancia de esta mega iglesia. Y para definirla, generalmente se toma esta frase que ven ustedes en la pantalla, en la parte superior izquierda. Se define la mega iglesia como esa institución eclesial, entendida como asamblea de creyentes, cuya membresía o audiencia es igual o superior a 2,000 personas. Es una definición muy amplia por una parte, pero por otra parte también es muy restrictiva, muy reduccionista, porque solamente se centra en el número de personas que asisten. Y 2,000 personas puede haber en momentos importantes en casi cualquier santuario de cualquier religión en México. Es por eso que en esta diapositiva también vemos otras características que pueden servir como insumos para comprender qué es una mega iglesia. Lo principal es analizar que este tipo de organizaciones surgen en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 50. Son iglesias que rompen con las denominaciones históricas que nosotros llamamos del protestantismo histórico, que en Estados Unidos le dicen mainline o mainstream, y que buscan una forma más acorde a los intereses de ciertos grupos poblacionales muy específicos. En este caso, después de la Segunda Guerra Mundial, la época de oro del capitalismo estadounidense y mundial comienza a funcionar y hay una nueva generación llamada de los baby boomers, la cual busca o tiene mayores ingresos que sus padres, cuentan con mayores estudios que sus padres y buscan una relación con lo sagrado diferente a la que sus padres tenían. Es por eso que surgen este tipo de iglesias, que aquí vemos una en el centro de la imagen, está Willow Creek en Illinois, en Chicago, en los suburbios de Chicago, que son iglesias cuyos pastores buscan alejarse del viejo molde denominacional, centrado en las predicaciones, centrado en los himnos antiguos, con muy limitada participación de la congregación, a un nuevo modelo el que busca atraer a sectores poblacionales que no estaban interesados antes en las iglesias, especialmente jóvenes y profesionistas, empresarios con un alto nivel de ingresos y que se ubican generalmente en los nuevos suburbios que empiezan a surgir en los Estados Unidos. Estos nuevos fraccionamientos que buscan mayor comodidad, mayor seguridad, un tipo de vida idealizado o condensado en la frase del sueño americano, ¿no? Entonces, las iglesias comienzan a ver que no tienen ese punch dentro de estos grupos y surgen pastores que buscan precisamente atraer a esta población de baby boomers. En el caso de Willow Creek es una de las primeras iglesias que surgen de este tipo. Su pastor Bill Hybels, pues busca una relación diferente con la población y con lo sagrado y se centra principalmente en los jóvenes. Busca atraerlos por medio de actividades pues recreativas ligadas al culto y también a una nueva alabanza, una alabanza más contemporánea, alejada de los viejos himnos denominacionales. Ahora, esto es un movimiento que se alimentaba de tres pilares o de tres fuentes. El primero es el movimiento carismático. El movimiento carismático es precisamente el impacto que tienen las iglesias pentecostales en los Estados Unidos es muy fuerte y llama la atención
de muchos protestantes históricos que se sienten atraídos por la alabanza y por el tipo de entusiasmo religioso que tienen las iglesias pentecostales, pero que no están muy interesados en asistir a estas iglesias, que además tienen un estigma social muy fuerte, porque son iglesias consideradas de gente pobre, de afroamericanos, de mexicoamericanos, de minorías raciales, y que no tienen, por así decirlo, el nivel de vida que tiene el resto de la población blanca de los baby boomers. Entonces, aunque se sienten atraídos por su entusiasmo religioso, pues no les gusta mucho el perfil social de esas iglesias y buscan entonces recrear este ejercicio de los dones espirituales dentro de las denominaciones. Como no todas las denominaciones se abren a este tipo de movimientos, pues generalmente, como el pastor Hybels, buscan salir y crear una iglesia independiente. Y este es una de las fuentes importantes de las megaiglesias. El segundo componente que aquí pueden ver ustedes en la gráfica, en la diapositiva, es el igle crecimiento, es decir, ese modelo de iglesia desarrollado por pastores como Peter Wagner o Donald McGavran, que buscan implementar disciplinas de las ciencias sociales en la práctica de la iglesia. La sociología, la psicología, especialmente enfocada en grupos, para poder generar modelos eclesiales atractivos para las nuevas generaciones. Así que surge este crecimiento, cuya clave se centra en las llamadas células, es decir, grupos pequeños que se reúnan no dentro de la iglesia, no en el espacio central de la iglesia, sino o en el templo, sino que se reúnan en las casas o en otros espacios no sacros, por así decirlo. Y esa es una forma de atraer a estas personas que no estaban ya reaccionando a las invitaciones para las campañas evangelísticas o a los cultos dominicales, la escuela dominical. Entonces, el crecimiento busca principalmente acercar la iglesia a la población y no el modelo anterior que buscaba que la población fuera a la iglesia, ¿no? Y el tercer componente es la alabanza contemporánea, una alabanza que rompa con el paradigma de los himnos, que incorpore los ritmos comerciales que esta generación está consumiendo. Entonces vamos a encontrar el surgimiento del rock o del pop cristiano, del gospel, que incluso recibe Grammys porque venden muchos discos, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio de atracción sobre grupos o sectores sociales que ya no estaban respondiendo al modelo anterior. Y aquí podemos ver en Willow Creek, que es la imagen central, el auditorio. El auditorio es el que va a suplantar el viejo modelo del templo, ¿no? Como espacio sagrado, por un espacio más funcional. En la imagen de arriba vemos una imagen de la primera iglesia o la primera mega iglesia en México, que es la de Amistad Cristiana de Joco, en la Avenida Universidad en la Ciudad de México. Y vemos precisamente cómo ya no existe la disposición como templo, una nave en forma de cruz, por ejemplo, con un altar o en el caso protestante, un gran púlpito con una gran Biblia. Y vemos que ahora hay un escenario pues lleno de instrumentos musicales y bocinas y un pequeño atril que hace las veces de púlpito, donde el predicador o predicadora pueden apoyar allí su Biblia. Actualmente ya no usan la Biblia, sino que usan Biblias electrónicas en las tablets o en los iPhones, ¿no? Entonces, vemos que son modelos eclesiales que tratan de ir caminando paralelamente con los avances tecnológicos y con los gustos de las audiencias. Aquí en la parte de abajo, en la imagen de abajo, podemos ver el auditorio de Willow Creek. Podemos ver también que Willow Creek está organizado en campus, es decir, está el auditorio, pero también hay una serie de equipamientos que buscan atender diversas necesidades de las actividades de la iglesia. Hay salones para reuniones sociales, cafeterías, tiendas,
algunas mega iglesias en sus campuses tienen escuelas o incluso universidades. Es decir, el campus es una forma muy funcional para que el creyente pueda estar allí más tiempo del que se requiere para el culto, ¿no? El culto generalmente es 1 hora o 1 hora y media, y después, en este tipo de mega iglesias, generalmente se busca que haya hay muchos servicios para utilizar intensivamente el espacio. Es decir, eso no nos parece muy extraño a nosotros, que un país católico donde hay varias misas, ¿verdad? Pues esa misma función que tienen las mega iglesias. A veces las limitantes del espacio obligan a que haya diversos servicios el día de domingo generalmente. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la importancia de la mega iglesia? Bueno, la importancia en México podemos verla en forma indirecta con el censo de población. En el censo de población no se cuentan las mega iglesias, no existe una categoría censal de mega iglesias. Si nos atendemos a la definición, a la primera definición sobre el número de congregantes, pues tal vez no tenemos muchas mega iglesias en México. Pero si nos atenemos a las otras características, vamos a ver que casi todas las iglesias no católicas de tradición evangélica, del amplísimo espectro evangélico, van a tener características de este modelo eclesial. Y podemos ver en este mapa, que utiliza datos del censo de 2010, de las subcategorías censales que se implementaron desde el 2000, que es, aquí podemos ver 2 subcategorías: otros evangélicos y pentecostales y neopentecostales. Ahora, con esta nueva forma de clasificar de los censos mexicanos, ya podemos ver grupos aún más desagregados. Y anteriormente se pensaba que en los evangélicos la gran mayoría, el 70%, eran pentecostales, que entrarían en la subcategoría pentecostales y neopentecostales. Pero en los datos censales del 2000, 2010 y 2020 vemos que la gran mayoría, más bien más del 70%, lo ocupan otros evangélicos. Es decir, una subcategoría pensada en meter ahí todos los que no caben en las otras, ¿no? En los protestantes históricos, en la luz del mundo, en pentecostales y no pentecostales. Pues entonces ahí tenemos, o en los bíblicos no evangélicos. Pues entonces ahí tenemos a los, ahí vamos a ponerlos. Es como una subcategoría residual. Y lo que encontramos es que son la mayoría. Y si lo distribuimos en el territorio, en un mapa, podemos ver que la categoría otros evangélicos y pentecostales son la mayoría de las regiones del norte mexicano, todo el norte. Podemos ver que tiene los colores más oscuritos, especialmente los estados colindantes con los Estados Unidos, mientras el centro occidente, pues ahí no hay muchos evangélicos, son zonas con mayoría católica o una categoría dominante católica, porque en todos lados los católicos son mayoría. Mientras en el sureste y sur vemos que la categoría que crece más son pentecostales y neopentecostales. Esto podría indicar, porque el dato censal no está pensado para buscar mega iglesias, podría indicar que la gran mayoría de los cristianos no católicos o los cristianos evangélicos se están ubicando en este tipo de iglesias cuya identidad denominacional ya no existe, que dicen que son cristianos, que son evangélicos o que no tienen religión. Entonces, es muy posible que el impacto del modelo eclesial, ya sea mega iglesia independiente o sea una mega iglesia dentro de una denominación, podemos ver su dominancia principalmente en los estados del norte del país. Muy bien. Me gustaría pasar ahora a los casos concretos y primero ver el contexto socioreligioso de estas iglesias. Como les mencioné al inicio, las dos iglesias surgen en fraccionamientos que empiezan a funcionar en los 60s y 70s y que están pensados como fraccionamientos enfocados a clases medias principalmente.
fraccionamientos que siguen el modelo del suburbio estadounidense. Tanto Ciudad Satélite como Playas de Tijuana surgen con este modelo en mente. Esto es importante mencionarlo porque los procesos de urbanización en México han sido generalmente informales. En Tijuana, pues casi todo ha sido informal. En la zona metropolitana de la Ciudad de México ni se diga, pero en estos dos espacios donde estas dos iglesias surgieron, pues el proceso de urbanización es diferente. Y podemos ver momentos muy tempranos de la urbanización de Playas, que es la imagen que pueden ver con la Plaza de Toros monumental, de los 60, finales de los 60, y también de los 60 está esta imagen de las torres de satélite, muy famosas, cuando todavía no está construido o terminado el fraccionamiento. Y vemos también imágenes recientes de Playa de Tijuana y de Ciudad Satélite. Me parece que este es un tema que debe ser explorado con más profundidad, esta asociación, porque es muy similar a lo que ocurre con las megaiglesias estadounidenses. Pero el aspecto religioso también es inequitativo o desigual. Así como la urbanización fue un proceso generalmente informal que va a generar desigualdades urbanas muy importantes, en lo religioso también existe este panorama, porque los protestantes empiezan a funcionar en el siglo XX en desventaja con la Iglesia Católica. Ahora uno diría, bueno, la Iglesia Católica sufrió un encontronazo con el Estado postrevolucionario, pero este encontronazo no la desactivó, al contrario. Eh, Llegaron a los acuerdos del 29, construyeron un modus vivendi, y un modus vivendi que va a funcionar bajo el cardenismo diferente a cómo va a funcionar con los presidentes posteriores como Ávila Camacho y Miguel Alemán, porque va a haber una especie de conciliación con la Iglesia Católica. Si bien la Iglesia Católica renuncia a meterse en política y a sus actividades de promoción en lo social, sus políticas sociales, se le permite mantener sus actividades en el sector educativo. Y de ese sector educativo es donde la Iglesia va a empezar a construir su proyecto de volver a catolizar al pueblo mexicano. Fruto de este entendimiento, de esta conciliación, es precisamente los Legionarios de Cristo. Es un ejemplo de cómo del sector educativo la Iglesia va a comenzar a ganar espacios, no solamente en la educación, también en espacios en la política, y no solamente política mexicana, también política internacional, ¿no? Como es el caso de Marcial Maciel. Pero también es un campo donde los protestantes sufren un estigma muy fuerte, y ese estigma comienza a profundizarse con la llamada Cruzada en Defensa de la Fe Católica, lanzada por Monseñor Luis María Martínez, el arzobispo de la Ciudad de México, contra las iglesias protestantes, y en su proclama dice, vamos a acabar con esa serpiente infernal del protestantismo. Si bien la campaña y la violenta persecución termina o se aplaca más o menos en 1952, pues el estigma sobre lo protestante va a seguir siendo muy pesado. Incluso autores como Monsiváis y Carlos Martínez en la década de los 90 dan cuenta de este estigma tan pesado en diversos ambientes como en las escuelas, en la familia también existe este tipo de rompimientos, porque alguien se convirtió, pues ya no le hables, ¿no? O que llega incluso a cuestiones violentas como los desalojos en Hidalgo, en Chiapas. Es decir, hay una serie de estigmas y de violencia alrededor de la otredad religiosa. A pesar de que los evangélicos tratan de defenderse, forman su Comité Nacional Evangélico de Defensa en el 48, pues nunca rompen en realidad el cerco informativo de los medios. Solo un medio, la revista, me parece que siempre fue la única que les dio espacio, y ningún presidente les dio audiencia, ni Ávila Camacho, ni Miguel Alemán, ni Ruiz Cortines más adelante, tampoco van a dialogar con los evangélicos.
Ahora, esta desventaja evangélica se vio agravada en el siglo XX por una serie de cuestiones muy amplias. Por ejemplo, la revolución va a afectar mucho a las denominaciones. La Constitución del 17, cuando va a elevar a rango constitucional o va a ratificar las restricciones que desde la reforma existían, de que no se iban a permitir ministros extranjeros, pues eso va a dejar fuera a la gran mayoría de los misioneros estadounidenses y extranjeros en México, que ayudaban a las iglesias protestantes, sosteniéndolas y sosteniendo sus escuelas, sus periódicos, sus hospitales, es decir, todo ese brazo social que les ayudaba a mantenerse, a conseguir adeptos. Sin estos, pues ya las iglesias protestantes se encuentran en franca desventaja y el plan de Cincinnati viene a darles en la torre. El plan de Cincinnati es un plan ideado desde las iglesias, de las juntas misioneras estadounidenses, para utilizar mejor los recursos que ya empiezan a escasear, principalmente antes y después de la Primera Guerra Mundial. Dicen, no, pues las iglesias mexicanas ya se deben sostener solitas. Y una forma de optimizar los recursos es redistribuir la labor de las iglesias protestantes, que no se empalmen en el territorio, que se repartan mejor el territorio. Y esta repartición del territorio va a afectar a las iglesias porque algunas denominaciones sí van a aceptar el plan, otras no lo van a aceptar, unas van a perder iglesias y otras van a ganar más iglesias. Y el asunto va a golpear mucho a los protestantes que van a entrar a la segunda mitad del siglo XX, pues acosados por la Iglesia Católica, eh, ignorados por el gobierno, y sin crecimiento, es decir, sin recursos. Eso va a provocar que muchos protestantes que estaban pues cansados de esta invisibilidad, pues quieran lograr un impacto en la sociedad. Y viendo el ejemplo pentecostal, pues buscan acercarse a estos nuevos modelos de iglesia, a nuevos modelos de alabanza. Y cuando llegan las nuevas corrientes en Estados Unidos del crecimiento, la alabanza y los movimientos carismáticos, pues entonces van a empezar a surgir las primeras iglesias independientes que van a adoptar estos modelos. Y la Iglesia Evangélica San Pablo en Tijuana es uno de los ejemplos. Aquí yo puse las diferentes etapas de la iglesia, solamente así a grosso modo decir que son muy semejantes entre los dos casos que vamos a analizar. Los dos surgen de iniciativas laicas, porque en ambos casos, los laicos de la iglesia, de las primeras iglesias protestantes en el centro de las ciudades, tanto de Tijuana como de la Ciudad de México, pues se trasladan a vivir a los suburbios y se les hace muy difícil regresar a los servicios vespertinos de los domingos. Y deciden, bueno, pues nos quedamos aquí y en nuestras casas tenemos el servicio, ¿no? Nos juntamos para orar, nos juntamos para leer la Biblia. Y así es como comienzan las misiones de ambas iglesias, en Playa de Tijuana y en Ciudad Satélite. Más adelante, cuando empiezan a crecer, porque no solamente los metodistas, en el caso de San Pablo, no pueden regresar a sus servicios, sino también otros grupos de pentecostales, bautistas y otras denominaciones, que también se les hace difícil regresar. Pues saben que hay una reunión y pues van allí, ¿no? Entonces, pronto comienzan a crecer, comienzan a utilizar, ya no pueden utilizar las casas, utilizan otros espacios como el Hotel Girasoles, un antiguo hotel que existía antes en playas, llegan a rentar los salones, y llega un momento en que la denominación dice, bueno, pues vamos a hacer la iglesia. Y eso que ocurre con la pequeña iglesia de San Pablo, antes de llamarse San Pablo, pues, obviamente, les envían un pastor y poco a poco comienzan a reunir fondos. Hay 2 o 3 familias empresariales muy fuertes en la pequeña congregación y en poco tiempo logran construir un templo y es el que vemos aquí en la imagen, ¿no? En Playas de Tijuana. Después viene la denominación y ya se hace cargo de la iglesia,
Pero llega un momento en que hay un conflicto y hay una ruptura. San Pablo ha vivido dos rupturas muy grandes y esta es una diferencia con la iglesia que vamos a analizar de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que no ha tenido esas estructuras tan fuertes. San Pablo tiene una ruptura muy fuerte porque no es un grupo de laicos no está de acuerdo con las políticas metodistas con respecto a los homosexuales y con respecto a la teología de la liberación. Y decide romper. Entonces los pastores metodistas salen, se van, y todos, que son carismáticos, todos metodistas pero carismáticos, se queda el sector más nuevo de los creyentes y la mayoría de los creyentes se quedan en la iglesia. Y uno de los laicos con mayor poder en capital material y simbólico, que es el doctor Abel Mellado, se convierte en el pastor, y él va a ser el pastor, y todavía lo es, de esta iglesia. Es una semejanza con la otra iglesia. Los dos solo tienen un pastor, hay un pastorado carismático larguísimo, larguísimo. El caso de San Pablo comienza a incorporar, se asocia con Willow Creek, que es la que vimos en las diapositivas anteriores, entra a la asociación de Willow Creek, comienza a consumir la forma de enseñanza de Willow Creek, su forma de alabanza, y hay un crecimiento espectacular. La iglesia comienza a crecer tanto que tienen que volver a ampliar el auditorio, y es tanto el crecimiento que ya utilizaron varias servicios dominicales y tienen la visión de construir un auditorio en otro lugar, y es precisamente lo que ocurre con el Monte o San Pablo Central. Entonces, eso ocurre en San Pablo. Vamos a ver el mismo caso con la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite. La primera iglesia bautista de Ciudad Satélite no construye un templo, va a rentar el templo del seminario bautista de la convención, que les renta el templo, y ahí en ese templo van a estar desde el 68, que empieza la misión. Bueno, el templo empieza a organizarse, utilizarlo en el 1972, y en el 73, como ven allí, rentan la capilla y comienzan a funcionar allí como iglesia. Allí los organizan como iglesia. Es decir, organizarlos como iglesia es como un ritual en el cual va a haber un pastor ya encargado de la iglesia, y la iglesia lo tiene que sostener, y ya se puede gobernar solita, por así decirlo. Hay una fase de institucionalización en la que tienen como 3 pastores en un lapso, algo así como de 8 años, hasta que entra el pastor que los va a guiar hacia el modelo de media iglesia, que es Luis Gabriel César Insunza, al que le llaman Gary. Tal vez no lo puedan ver, está en esta imagen al centro, ¿no? Él y su esposa, con una parte de la congregación en el auditorio de la zona Esmeralda. Es un pastorado carismático. Él va a implementar este modelo o esa estrategia de evangelismo explosivo y asistencia social, pero lo más importante es que va a implementar también las células en hogares, que él le va a llamar grupos pequeños. Y de esta forma la iglesia va a comenzar a crecer en el fraccionamiento de Lomas Verdes y de Ciudad Satélite, y va a conseguir creyentes con un poder adquisitivo muy fuerte, que en poco tiempo van a poder comprar un terreno en una zona muy cara, y en menos tiempo van a empezar la construcción del auditorio y de todo el campus. Ellos tienen un campus. Actualmente tienen el campus, tienen canchas deportivas, tienen 2 tiendas, 2 cafeterías y una escuela. Es una iglesia que funciona con escuela. En el caso de San Pablo, también hay una escuela asociada, aunque no es de la iglesia. La escuela es de la familia Mellado, y no tienen una relación funcional entre ellas dos, aparte de que a veces lo utilizan para algunas cuestiones, congresos y cosas así. Pero en la PIBS sí existe la escuela es totalmente de la organización eclesial. El pastor Gary es parte del comité organizador de la Cumbre Global de Liderazgo Willow Creek en México, una asociación paraeclesial de Willow Creek,
que busca empujar el surgimiento de liderazgos. Estas iglesias hacen mucho énfasis en los liderazgos y tienen la nueva visión de un templo y de un campus. Del 2000 al 2022, 2006 a 2022, pues tienen este proyecto Edifica, que han construido un campus, tienen 8 sedes, tienen 8 iglesias hijas, por así decirlo. La principal tiene o tenía antes de la pandemia una asistencia de 5,000 personas, y 2 en el extranjero, en República Dominicana y en Estados Unidos. San Pablo tuvo en Chula Vista alguna ocasión, pero con las restricciones del cruce, esa congregación se terminó. Muy bien. Entonces, estas son las dos iglesias. Los contrastes fuertes entre ambas son solamente que San Pablo, ha tenido 2 rupturas muy fuertes, es decir, que ha tenido 2 conflictos que han sucedido en rompimientos. En su origen, con la iglesia metodista, y en 2008, dentro de la iglesia, en un pastor y una gran cantidad de ancianos o de los diáconos o consejeros del pastor salen, y con ellos una gran parte de la congregación, y forman otra iglesia. Entonces, ese va a ser un quiebre muy fuerte para San Pablo. Fuera de eso, las dos iglesias tienen una trayectoria muy similar, y nos habla también de un crecimiento constante que nos invita a pensar de otra forma este tipo de organizaciones. Estas organizaciones, si el dato de los censos es más o menos confiable, pues más del 70% de los evangélicos mexicanos se agrupan en este tipo de iglesias, de modelo eclesial. Y si consideramos que el 11% de los mexicanos pertenecen a una iglesia evangélica, pues entonces estábamos hablando de un porcentaje importante. Tal vez no es espectacular como el cambio religioso que vamos a ver en Brasil, en Chile, en Argentina o en Centroamérica, donde más bien se parecen a Chiapas, ¿no? Con un 20% de población evangélica. Pero México es de los más resistentes, pero que consistentemente está cediendo el catolicismo creyente. Es decir, no, la tendencia sigue a la baja, ¿no? Entonces, es necesario pensar cuál es la importancia de este tipo de agrupaciones, porque las vemos en la arena política. Mega iglesias como, por ejemplo, Casa sobre la Roca, que tuvo un peso muy fuerte durante el sexenio de Calderón, pues son ese tipo de iglesias que dieron origen al partido Encuentro Social. De allí salió el dirigente fundador del PES, que actualmente perdió el registro, ha perdido el registro 2 veces, pero nos muestra que son iglesias que se comportan de forma muy distinta a las tradicionalmente, las denominaciones tradicionales, ¿no? En la arena política. En la militancia política también podemos decir que son iglesias que están empujando muy fuerte las legislaciones contra el aborto, contra el matrimonio igualitario y contra otra serie de derechos, ¿no? Son iglesias que se alimentan también de redes internacionales, es decir, no están solitas, no están aisladas en el panorama mexicano, sino que son iglesias con vínculos con otras iglesias o con otras redes militantes más fuertes. Entonces podemos decir que la iglesia, la media iglesia, es la forma institucional de un subcampo religioso fragmentado y crecientemente privatizado por agentes como Gary, por ejemplo, ¿no? Que con un capital formado, un capital cultural formado o capital religioso formado en las denominaciones, lo pudo transformar en un capital simbólico que poco a poco está distanciándose de las viejas formas del protestantismo. Y un capital simbólico que se alimenta de otras fuentes. La mercadotecnia es muy importante para estos pastorados, para estos liderazgos. Entonces, viendo el ejemplo de estas dos, podemos ver que es un espacio en el cual se observa el reacomodo constante entre lo que nosotros pensamos como específicamente lo religioso y las otras esferas de la sociedad. Son los espacios en los cuales se realiza un continuo proceso de socialización de un porcentaje interesante de la población mexicana.
Entonces, esa es la importancia. El viejo modelo es un nuevo modelo eclesial donde podemos ver que se encuentra gran parte del futuro del cambio religioso en México. Y sin más, pues yo les doy las gracias por el espacio que el SECUD nos proporciona y que tengan un excelente día. Muchas gracias, doctor Jaimes. Vamos a dejar el correo atención al público @secud.gov.mx para que las personas que están viendo la conferencia puedan hacer las preguntas, plantear sus dudas o dejar algún comentario para nuestro ponente, el doctor Ramiro Jaimes, y que él a su vez pueda responder o a comentar. Y pues, Claro. pues le agradecemos nuevamente y les deseamos a todos muy buena noche y que continúen con nosotros viendo las ponencias de los investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California, del Instituto de Investigaciones Históricas, en este ciclo 2022 de Historia de Baja California. Muchas gracias. Gracias a ti.